Ahí está el problema. Dejaste de mirar lo correcto y te enfocaste en lo incorrecto. La información llegó mal. Y cuando comienza a hundirse, la desesperación fue tanta, el ataque de pánico, de ansiedad fue tanto, que se seguía hundiendo. Me llama la atención porque Jesús le tiende la mano, pero también le da un jalón de oreja. Lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Dios permite esas cosas para mostrarnos de dónde nos libró. No lo que pasó, sino lo que no pasó en medio de todo aquello. Pero si Él pudo hacerlo, ¿verdad? Nos da la muestra de que podemos hacerlo siempre y cuando retomemos el enfoque. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Gracias, Dios le bendiga. Bienvenido a su programa Cerebro Renovado. Mi nombre es el licenciado Roberto Fernández y me acompaña como siempre mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández. Y seguimos una serie de varios programas con el pastor Israel Espinosa. Nos quedamos hablando de un tema interesante que, como sabíamos antes de empezar, no iba a alcanzar. Por lo tanto, vamos a empatar donde nos quedamos. Tomamos la figura de Elías, también algunas otras figuras de la Biblia, para traer a colación qué pasa cuando hay un desenfoque, cuando perdemos la atención, el foco de la atención, cuando perdemos el enfoque de un estímulo a la vez, que nos distraemos de la tarea principal y empezamos a enfocarnos en otras áreas y terminamos con un proceso de depresión y cuestionamiento que nos lleva literalmente a la caída. Pero Dios siempre nos rescata de ahí, así que seguimos donde nos quedamos. Bueno, es interesante saber que cuando terminamos de hablar, ¿verdad?, en el programa anterior sobre Elías estaba en una situación donde él pensaba que estaba solo. Todo estaba inundado de dudas, inundado de tantas situaciones. Y le decía, Señor, me quedé solo. Y ahí vemos a Dios diciéndole, ahí está el problema. Dejaste de mirar lo correcto y te enfocaste en lo incorrecto. La información llegó mal. Tú no estás solo. Hay 7,000 que todavía están escondidos. Están en cuevas, pero siguen escondidos en el proceso. Siguen clamando para que este pueblo pueda salir del hoyo en que cayó. Y cuando podemos ver esta oportunidad que Dios le da a este hombre de poder venir a su presencia, descansar en el silbo apacible y ver cómo Dios va a restaurar su vida, vemos algo distinto. Y nos tenemos que ir de vuelta al texto original. El escritor del libro de Hebreos dice, lo que tienes que hacer para poder alcanzar lo que estás buscando es enfocarte en algo. Brincamos a Pedro. La Biblia establece que un día Jesús le dijo a sus discípulos, pasen al otro lado, y él se quedó orando. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y ellos estaban tratando de sacar el agua y Jesús viene a ellos caminando por encima. Y ellos piensan que es un fantasma. Literal, ¿cómo es posible que no hacen horas, apenas horas, que el Señor te está diciendo, ve, y cuando lo ves por encima del agua, no lo reconozcas? Y muchas veces no reconocemos que en medio de nuestra prueba es Dios que está ahí. Es Dios, pero nos turba, estamos tan desenfocados. La mirada de nosotros, pero cuando uno de ellos dice, si eres tú, se enfocó. Wow. Si eres tú, quiero verte con claridad. Si eres tú, que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, lo que tienes que venir. Y cuando él puso su pie fuera del agua y vio que estaba caminando por encima de la circunstancia, comenzó a vencer. Pero dice la Escritura literalmente que comenzó a mirar el viento y las olas. Wow. Desenfoque. Dejaste de mirar a Jesús, que fue el que te dijo, hazlo, camina, te doy el permiso, te doy la autoridad. Dejas de mirar lo correcto, te desenfocas y cuando te enfocas en lo que no te puede mantener a flote, lógicamente te vas a hundir. Fragmentó la atención. Y cuando comienza a hundirse, la desesperación fue tanta, el ataque de pánico, de ansiedad fue tanto, que se seguía hundiendo y Jesús, me llama la atención porque Jesús le tiende la mano,
pero también le da un jalón de oreja, porque le tiende la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? Y esa fue la pregunta. Y usted sabe que ayer estábamos hablando, no sé si fue ayer o antier allá, sobre temas similares y Dios no, hay cosas que se vuelven negativas y en la misma frase viene lo positivo. Si pudiéramos hablar sobre eso, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Temas que usted decía, mira, aquí está hablando de algo negativo, pero después se vuelve positivo, que es totalmente incongruente cuando lo analizas desde un punto de vista gramatical. Pero cuando vas a la profundidad de lo que es Dios en esencia, Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que vamos a dudar, Dios sabe que nos va a faltar la fe. Pero si creemos, si volvemos a la base, Él tiene la capacidad de rescatarnos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza, positivo, lo que se espera. Vamos ahí. Y la convicción, estar seguro de lo que no veo. No lo veo. Si tú ves a Moisés en una ocasión, ¿verdad? A manera de broma, le dijo a una persona, ¿qué está diciendo Moisés? Una mentira, de Moisés una mentira. Bueno, porque en la oración dice que él caminaba como viendo al invisible. Eso es imposible porque o ve o no ve. Para mucha gente es un disparate, pero para Dios lo que es imposible se vuelve posible. Entonces, vemos gente de Dios que tenía fe, pero siempre algo negativo. Siempre he dicho, hay una frase de Job que me llama la atención, porque si Job lo hubiera dicho al revés, hubiera sido diferente. Si Job hubiera dicho, mi corazón está desfalleciendo, pero yo sé que mi Redentor vive y motivación. Pero él dijo, él lo hizo al revés. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo de la tierra Él se va a levantar. Y aunque deshecha está mi piel en esta carne, o sea, yo no me muero sin ver gloria. Yo voy a ver a Dios y mis ojos lo verán y no otro. Tú dices, estoy hasta acá. Coma. Aunque la realidad de mi vida es que mi corazón desfallece dentro de mí. Había algo que no encajaba, pero la fe y el enfoque hace que todo lo que parece ser imposible se vuelva posible, no porque yo puedo, no porque sea algo que se puede lograr porque sí, sino porque solo Dios lo puede hacer y es en Dios en quien yo tengo el enfoque. Y entonces aterrizamos directamente en este hombre que está hablando en el capítulo 11 de los padres de la fe, de los hombres que vieron lo que se supone que no vieron. Va al 12. Y entonces comienza a hablar y dice, ¿tú quieres lograr las cosas en la vida? Pon los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor. Pastor, hay algo que usted tiene ahí bien importante. Había un denominador en común. Todos esos hombres tuvieron un denominador en común y era que algo siempre dentro de ellos, había una humanidad, había ciertas situaciones que los hacía ¿qué? Desenfocarse de una forma u otra. No estamos exentos. A todos nos puede pasar. ¡Wow! Entonces, Wow. cuando tú pones los ojos en Jesús, tú estás poniendo la atención, la esperanza, la dirección en Cristo. Aunque lo que ves sea totalmente opuesto. Porque no lo vas a ver. Ahí es que está el punto. Ahí es. Cuando tú pones, por ejemplo, si en algún momento estamos con nuestro hijo, en el caso mío, en mis nietos, ustedes son más jóvenes, pues su hijo. Ay, qué lindo, gracias, amén. Si viene un peligro para alguno de nuestros seres amados, mis nietos, tu hijo, lo primero que hace el licenciado es agarrarlo y esconderlo detrás. Correcto. Entonces, el ataque va a poner sus ojos en él, pero no lo va a mirar a él. ¿Ves? Es positivo, lo estamos viendo desde un punto de vista. De la misma forma, cuando Dios se para en el medio, Ahí es. Ahí. Dios te dice, mírame a mí. No lo mires. Cuando estamos enseñando a un hijo a correr bicicleta, a nadar, a hacer algo difícil, enfócate aquí, en mí. Ten confianza, porque yo inspiro confianza. Y si Jesús inspira confianza porque tú crees en Él, mírame a mí. Se está cayendo todo, tú no te vas a caer. Ay, qué comparación linda, pastor. Wow, wow, siento la presencia linda de Dios. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dice, mírame a mí? Si nosotros tenemos el cuidado de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios la tiene en nosotros? Qué lindo. Bueno, al límite, mira, yo creo que cuando... Robert, y es real, no vamos a permitir que nuestro hijo que por tropiece, supuesto, ¿qué más Dios? ni corriendo bicicleta, ni nadando. ¿Y cuánto más Dios? Wow, wow.
Al límite que cuando tú analizas, Dios es un Dios de patrones, ¿verdad? Y aunque a veces se sale, actúa siempre de manera estructurada, porque es un Dios de En estructura. orden. Cuando Dios repite varias veces una cosa, es porque requiere que prestemos atención. Dios dice 365 veces en la palabra, no temas. Wow. Si lo dice 365 veces, una vez para cada día del del año, año. es porque, a pesar, porque Él sabe que vamos a tener temor. Y muy Y constante. porque, por supuesto, y más a lo inesperado, a Ujú. lo que dice el pastor, a lo que no vemos, a lo que no sabemos cuál va a ser el desenlace o la circunstancia. ¿Entiendes? Es muy normal. El temor es muy normal, porque Bueno, es mientras una lo de las tengamos- emociones primarias. Claro, mientras lo tengamos en nuestras manos, la solución del problema es muy normal. Cuando la cosa sale de nuestras manos o de nuestro control, llega la inexactitud y la inesperanza, Ujú. porque no sabemos qué puede suceder, no sabemos si, por ejemplo, si confiar en la ciencia, se dice, no, es que no sabemos si sale vivo o muerto de ahí, no sabemos cómo va a salir, entonces ahí solo te queda sustentarte ahí. El hombre fue creado para creer. Es por eso que si ustedes miran un partido de fútbol, hay personas que creen y otros que supuestamente son ateos. Cuando un partido se va a penales, búsquenlo en YouTube, vas a ver a todo el mundo así, mirando para arriba, porque es un movimiento incondicional. El ser humano siempre fue creado para creer, al igual fue creado para no morir. Es un instinto. Por eso a nadie Sí. tú le dices, ¿quieres morirte? No, para nada. Lo que pasa es que nosotros sabemos hacia dónde vamos, pero tú me preguntas a mí, tampoco me quiero morir, porque para eso Dios nos puso el árbol de la vida eterna, para que viviéramos en eternidad, y por la caída del hombre pues estamos donde estamos hoy. Entonces cuando miramos eso es totalmente cierto, porque la realidad es que no estamos exentos, ninguno estamos exentos a colapsar en nuestra humanidad, y lo que nos mantiene en pie literalmente es sustentarnos de lo que no vemos y en lo que creemos, porque es la realidad. Es la realidad, y más cuando, como tú dices, cuando las cosas son totalmente diferentes Definitivo. a lo que se habló. Es literalmente eso. Lo de Pedro fue así, lo de todas las personas fue así. Salir del agua, encontrarte de frente con el maestro, que prácticamente le está diciendo, hoy fue el día de la reválida y te colgaste. Pero mira qué lindo es Dios, que Dios te enseña algo, pero no te suelta. Porque Él fue quien lo llevó hasta la barca y lo puso en el lugar seguro nuevamente. Pero antes de ponerlo allí le dijo, no pasaste la prueba. Viento, calma. Mar, enmudece. Detuvo todo para que tuvieran confianza y empezaran otra vez comenzaron de nuevo con el proceso de aprendizaje. Inclusive, cuando la Biblia establece cuando Jesús va a ser llevado, antes de eso, Él le dice a Pedro, Él dice, yo voy a la muerte contigo. Yo estoy listo para lo que sea. Y Él le dijo, antes que el gallo cante. Antes. Me habrás negado 3 veces. Me No, vas a negar no una, no dos, Wow. 3 veces. Tú vas a ver, pero yo he clamado al Padre para que tu fe no falte. Yo esperaba que después de esas palabras, pues Pedro como que no lo negara. Pues tu fe, pero él le dijo, no, me vas a negar, pero vas a seguir creyendo. Vas a cometer el error, pero vas a seguir hacia adelante. Y después hizo, porque tú eres piedra. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, yo voy a edificar mi iglesia. Mateo 16, 17 se cumple el capítulo 2 del libro de los Hechos, es correcto. Con un hombre que ya Dios sabía. Yo creo que el más parecido a nosotros, Pedro. Y falta de dominio propio, un poco impulsivo, el más parecido de todos los discípulos, ¿verdad? A nosotros, el más, increíble. Y nunca caducó el propósito. O sea, Dios Qué lindo. cumplió su propósito en él a cabalidad, a tal magnitud que 2 hombres le fallan. Porque no solamente falló Pedro, Judas también. Uno se quitó la vida y el otro decidió llorar delante de la presencia del Señor y fue restaurado. Wow. Y pudo levantarse porque volvió a enfocarse, esta vez no en el rabí que le enseñaba, sino en el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario y honrando ese sacrificio que hizo en la cruz y viendo cómo se levantó de los muertos para que entonces hubiera una prueba contundente de que no solamente dije que era, sino que yo soy.
Es decir, cuando estábamos hablando ayer sobre todos estos temas, la única diferencia entre Jesús y los demás, a pesar de Jesús tener una confrontación continua entre su parte humana y su parte, ¿verdad?, de Dios, es que cuando Jesús siente lo mismo, le dice a Dios, pero ¿cómo es? Pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Porque fíjate que lo primero que él dice es, haz que pase de mí esta copa. La diferencia es que dice, no, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es por eso que es el único, usted me decía, el único que pudo hacerlo. Por eso, cuando el escritor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, no solamente es el autor, él no es el que diseñó todo, sino que él vino para decirte, se puede. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice, consumado es, lo logré. Qué lindo. Breve, lo logré. Está hecho. Puesto los ojos en Jesús, el que creó algo, un sistema para seguir, y el que logró y demostró que se puede. Ujú. Él es el autor y él es el consumador de la fe. ¿Y qué logró? Y con esto, ¿verdad? Yo voy, como diciendo, cerrando el texto, en el Sí. sentido de que, ¿cómo lo logró Jesús? Bueno, ahí dice, en breves palabras, que se enfocó. Bueno, no, sí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Wow. O sea, Ahí que está la clave. había un gozo puesto delante que fue tratado de ser opacado Ujú. Nunca por- perdió el por enfoque. su muerte, la cruz, el sufrimiento. Si es posible, pasa de mí, pero se enfocó en el gozo puesto, en la victoria que tendría al final. Ayer estábamos hablando de eso cuando decíamos por qué Jesús quizás decía, haz que pase de mí esta copa. Es por los latigazos, no por cargar la cruz, no por los clavos, no, por el peso que cargaba, porque era el pecado del mundo. Él sabía lo que iba a cargar. Y yo creo que por eso decía, bueno, estamos, ¿verdad?, analizándolo a Claro. grosso modo, pero decía, haz que pase de mí esta copa, pero aún así el enfoque Ujú. fue mayor. Fue mayor porque se enfocó en la victoria. ¿A dónde? Lo que usted dice, el Señor nos dice, te llevaré hasta aquí. Y Dios va a cumplir su propósito en ti, ¿verdad? Porque dice, y ahí es donde tenemos que creer, porque dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, acorde al propósito para el cual fueron llamados. Pero ¿qué pasa? Nos enfocamos en la trayectoria. Dios no te dice nunca cómo va a ser la trayectoria. De hecho, no he conocido a nadie. Solo te dice, te tengo aquí, te voy a poner aquí. El proceso es para probarte, para hacerte crecer. Y Jesús Así es. pasó por el mismo proceso, yo creo que aún más difícil. El proceso lindo. te lleva a entender y a valorar. No sé si, yo sé que a todos nos ha pasado, pero cuando nosotros éramos niños, tal vez nos daban un regalo. Y el problema del regalo es que es algo hermoso. Pero cuando tú le regalas a tu hijo unas tenis Ujú. de $30 y él no conoce de marca, él le va a dar con todo. Cuando tú compras unas tenis de 200 y pico, él le va a dar con todo. Pero esas de 200, tú le vas a decir, no, papito, pero esas no son para coger en el bache. Ujú. Con esas no te tires y te doble. Y él no entiende porque a él no le costó. Correcto. Y como no le costó, él no sabe el cuidado. Pero cuando tu hijo aprende a ganar y le toca comprar con el dinero, lo más probable diga, no, págalo tú. Porque tiene un Ujú. costo. Cierto. Y entonces los procesos, cuando nosotros pasamos por procesos difíciles, hablábamos hace unos días, y eso me impactó mucho, que el licenciado, ¿verdad?, me decía, muchas veces nosotros no vemos o nos enfocamos en lo que nos pasó, cuando debemos enfocarnos en lo que no pasó. No sé si se acuerda Claro, de la comparativa. sí, es de algo que nos sucedió de hecho en la casa. Es decir, hace poco el nene estaba en la casa, el nene nuestro, y estaba enfermo. Y una persona que nos estaba ayudando subió creo que a darle medicina o algo así, y se le quedó un bacon en la cocina y aquello prendió en fuego. Bueno, yo vi el final, no vi lo que pasó, pero prendió en fuego, dice ella que aquello estaba en fuego. Pues mi primera parte humana fue, se dañaron todas las puertas del gabinete, el techo está manchado de negro, y después yo me pongo a mirar, ¿verdad?, calmado, y digo, espérate, pero si aquí había una bolsa de pan, aquí había un rollo de servilleta. Si esto hubiese prendido, el niño no hubiese podido bajar del segundo piso. Estuviéramos llorando otra cosa. Es decir, que aún en medio de las situaciones, Dios permite esas cosas para mostrarnos de dónde nos libró. No lo que pasó, sino lo que no pasó en medio de todo aquello.
Y lo normal o lo que casi siempre hacemos es pensar en lo que está pasando. Caramba, ¿por qué pasó esto? No, mira que dentro de lo que pasaste pudo haber pasado algo peor y Dios te libró de ahí. Y yo creo que debe ser nuestra visión, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en un horno de fuego calentado 7 veces más. Me llamó mucho la atención porque ellos no se postraron. Decidieron no postrarse ante la estatua. Pero cuando el rey les dice, ¿saben que los voy a meter al horno? Sí. ¿Saben que dije que iba a calentarlos 7 veces más? Sí. ¿Se van a postrar? No. Vayan, métalo al horno. Peor, y le dice, ¿y qué Dios podrá librarlo de mis manos? Entonces, cuando van de camino al foso, al horno, antes de llegar, dice, queremos decirle algo al rey. Pero que queremos decirle algo. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que le dijimos que Dios nos va a librar? Sí. Y que no nos vamos a postrar. Sí. Quiero aclararle un punto. Algo. Si Dios como quiera decidiera no librarnos, quiero que sepa que como quiera, nosotros no nos íbamos a postrar. Vamos a postrar ante tu estatua. ¿Por qué? Porque cuando cae adentro, dice que los que lo echaron, consumidos por el fuego. Así fue. Y a veces no nos damos cuenta de que los procesos son ese lugar, esa cita. Aunque yo siempre he dicho que Dios tiene unos gustos bastante extraños. Exigente. Sí, los restaurantes de Dios son raros, las citas de Dios son hornos de fuego, fosos de leones, Wow. Lugares de muerte, aún Terremotos, huracanes. la gente que murieron esperando. Dice, yo vi a Dios en el último momento. Vi su gloria, y hablando de ese tema fue que entramos en el asunto de las cosas que hemos pasado. Yo, en unos años, mi hija fue secuestrada, mi hijo estuvo grave en el hospital, perdimos nuestra casa, me hicieron una operación que iba a ser una biopsia y se convirtió en que me sacaron el lóbulo superior derecho completo. Un mes tras otro, lo que había era malas noticias. Empezamos a perder el conocimiento, estaba en un lugar y caía desmayado. Mi esposa quedó paralizada del pecho para abajo por una microfractura en la columna. Luego de eso, en un culto que estábamos ministrando por el bautismo del Espíritu Santo, donde Dios bautizó casi 18 personas, 17, 18 personas, con el bautismo del Espíritu Santo, en medio de la administración, la parte derecha de mi cuerpo dejó de funcionar. Un stroke. Y yo dije, algo está pasando. Pensaban que eran por la operación del pulmón. ¿Qué podía pasar? Cuento largo o corto, 2 derrames. Uno en el altar, uno en el hospital, uno en el lado izquierdo que afectó mi lado derecho, y el que el doctor no explica, dice, primero se supone que tú no tengas movilidad. Es correcto. Y tu cara, tus brazos estén débiles, y no sabemos cómo con la marca que tú tienes ahí, porque he visto gente con menos que eso no estar bien. Pero eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que el segundo derrame te dio en el tálamo. Y cuando el tálamo se afecta, todo lo que es automático en el cuerpo se apaga. Pulmones, corazón, todo. Wow. Se supone que tus esfínteres no sirvan, se supone que tú no estés vivo. No sabemos qué pasó. Wow. Y ahí entonces entra que muchas veces nosotros como humanos vemos todo lo que estamos viviendo. Y lo que preguntamos, Señor, llevo 7, 8 años que no salgo del hoyo. Uno detrás de otro. Pero Dios tiene que llevarnos a ciertos lugares para que alguien nos diga, tú nunca has estado en el hoyo. Así es. Yo siempre impedí que tú cayeras en el hoyo. Ahí es. Si hubieras estado en el hoyo, no estuvieras aquí. Así es. Y ahí es que vemos que si perdemos el enfoque, porque si hoy estamos aquí hablando y tratando de traer una palabra de aliento a tu vida, es porque donde tú estás hoy, nosotros hemos estado. Así es. Y lo que tú estás pasando, aunque no lo creas, nosotros lo pasamos. Y a veces la gente piensa que tal vez como una persona que trabaja, por ejemplo, dando consejería, a veces también necesita consejería. Correcto. Una persona que da ánimo, también necesita ánimo. Y vemos a un Jesús que le dio esperanza a todos. Pero en Getsemaní, él por poquito, y a la gente no le gusta que se diga esto, pero es la realidad, léalo. Sí. Él estuvo a punto de enganchar, pero se enfocó, porque él no estaba en el problema, en la lucha. Cuando él sabía que venían a buscarlo, él estaba de rodillas, y cuando estaba perdiendo la fuerza, él le dijo a sus discípulos, ayúdenme,
Por eso aparece 2 veces y le dice, wow, ustedes no pudieron orar. Dice conmigo, yo hubiera dicho por mí. Ujú. Ni siquiera 1 hora. Estoy solo. Pero le dijo, Padre, si es posible, pasa este momento. Pero como él sabía lo que había venido, hubo un pero. Que no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Qué lindo. Porque en el momento que la parte del cerebro humano lo ataca, él tiene esa capacidad, yo creo que solo él, ¿verdad? Pero si él pudo hacerlo, ¿verdad? Nos da la muestra de que podemos hacerlo siempre y cuando retomemos el enfoque. Volvió a enfocarse en el final y en el propósito, a lo cual había venido y lo que iba a pasar. Porque es verdad, lo primero que dice, mira, que pase de mí esta copa, por favor, quítame esto de encima. Y automáticamente, la Biblia no dice, y 10 minutos después. La frase subsiguiente fue, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es. Es decir, que Jesús es el ejemplo básico, ¿verdad? Del profeta que había de venir cuando se habla en Deuteronomio a Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel cuando iba a dar la tierra prometida, aquí se levantaré profeta de ustedes. Y se refería al profeta que era Jesús, ¿verdad? Todo va alineado con Jesús y yo creo que nuestra base y fundamento tiene que ser ahí. Porque todo lo que él pasó, es por eso que se hizo carne y habitó entre nosotros, para que aún siendo humana probara que mediante el enfoque se podrían lograr las cosas. Qué lindo. Qué bendición, qué bendición. Es una bendición de parte de Dios escuchar todo esto. Y que no, y como tema principal es no perder ese enfoque, no descuidarnos de esa relación, no descuidarnos de esa oración, intimidad, que es lo que nos va a mantener enfocados en los propósitos del Señor. Así que Eso es correcto y nos estamos despidiendo y vamos a hacer otro programa donde hablaremos del testimonio completo de este siervo del Señor porque es algo impactante, casi no vamos a hablar nosotros. Cuando lo escuché en la oficina los otros días, de verdad mi corazón no solo se alegraba, sino que sentí tristeza porque a veces nosotros pensamos que pasamos por mucho y no pasamos por nada. Siempre nos enfocamos como, ¿verdad? Como Elías. Pensamos que todo sucede a nuestro alrededor y que somos el centro del mundo y hay otras personas que pasan por más y Dios los mantiene de pie. Así que nos vemos en el próximo episodio de Tu Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.